te acordarás de todo el camino por donde has andado, traído de Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para ver En esta posición vamos a recibir a nuestro hermano César, que tiene para nosotros el mensaje de esta tarde. Tomen su lugar, hermanos. Paz a vos, para mí es un privilegio nuevamente estar aquí al frente, como dice mi hermano Abraham, como un instrumento de Dios. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar, el título es Los planes de Dios para mi salvación. Gracias. Y el tema de la mañana, que estuvo a cargo de mi hermano Salvador, conlleva también cómo los planes de Dios es un seguimiento de la reflexión de la mañana a la reflexión del día de hoy. O cuando venimos tristes y escuchamos una predicación, o inclusive cuando venimos alegres y escuchamos la predicación y decimos, esa predicación era para mí. Gracias, porque quien estuvo al frente habló y me pudo colocar en un momento o en un punto de vista diferente al que yo tenía en ese momento. Y bueno, el hombre por naturaleza crea planes de vida para una supervivencia. Muchos conocemos los planes de protección civil, los que manejamos. Muchas veces en las escuelas lo vemos, por mi parte con mis niños, uno en la primaria, los letreros que dice no corro, no empujo, no grito. Pero también en el trabajo vemos algunos planes que en caso de sismo, ¿qué es lo que debemos de hacer? En caso de incendio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pero eso no nos asegura el 100% poder sobrevivir. Si uno se encuentra en Torre Mayor
y llega un sismo de 9.8, creo que es el más alto que se ha registrado en Chile, bueno, en el mundo, y si Torre Mayor sigue, pues qué bueno. Pero si nos colocamos abajo de un escritorio y el edificio se viene abajo, pues también es un edificio seguro, ¿no? Porque seguro no salimos y nos quedamos ahí. Pero estos planes sirven pues para estar seguros de algo, pero no el 100% de estar con vida. Pero también tenemos unos planes que nosotros enfocamos en la familia y en la casa, como un plan económico, que muchas veces no lo llevamos a cabo. ¿Cuánto ganamos y cuánto gastamos? Y si no hacemos un plan, las deudas crecen y empiezan los problemas. También tenemos un plan de educación. Nuestros hijos pueden ir a un colegio particular o a uno de gobierno. Y también para una asociación propia. Hacemos un plan de estudios porque quiero estudiar probablemente una maestría, terminar mi carrera, pero se necesitan generar planes, porque ahí interviene el plan del tiempo. ¿Tenemos tiempo para estudiar? El trabajo me demanda, solamente puedo los sábados. ¿Qué tengo que hacer el sábado? ¿Me conviene estudiar? ¿No me conviene estudiar? Y muchos planes como un seguro de vida. ¿Es correcto los seguros? Por experiencia no contraté un seguro que tuve que haber contratado. Y cuando lo necesitamos, no sabemos ocuparlo. Porque yo tengo un seguro de vida, no le informo a mi esposa, me muero, mi esposa no sabe, no se cobró el seguro y el plan no funcionó. Pero el único plan que tenemos seguro es la muerte. Todos hemos de morir. Pero aquí viene otra pregunta. Cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos lo que Dios nos pide, ¿seguimos ese plan? ¿O simplemente dejamos que las cosas vayan? Porque en el plan de salvación, reconocer al Señor Jesucristo, sí, claro. Pero en realidad reconozco lo que Él hizo por mí cada vez que voy a actuar mal. O simplemente digo, pues sí, está bien. Llevar la palabra, ¿lo hacemos o cuando me conviene o cuando tengo tiempo o cuando la predicación llegó a mí? Y en realidad quiero seguir ese plan. Dios marcó un plan para la salvación, tanto tuya como para mí. Y los planes que mencioné hace rato, pues sí tienen algunos riesgos de poder fallar. Pero el plan de salvación de Dios, ninguno. El que falla es uno, no Dios. Dios tiene muy claro, firme, ¿cuál es el plan? Para que todos estemos con Él. Simplemente a veces ese plan es muy difícil de seguir. ¿El Señor Jesucristo fue tentado? ¿El Señor Jesucristo alguna vez, algún apóstol llegó y le dijo, Señor, no tenemos dinero para alimentar? ¿Qué pasa si llegan y nos dice en el trabajo, no te voy a pagar hoy, que es quincena porque no hay dinero? Nos preocupamos. Era el tema que tenía mi hermano Salvador en la mañana. Y entonces, ¿de qué tanto ha servido cada sábado estar aquí escuchando la palabra? Vamos, les invito a que abran sus escrituras en Éxodo 17. Y vamos a ver varios puntos. Uno de ellos dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Cuando leí estos versículos de la Biblia, en mi mente vino a mí un joven que hace aproximadamente 8 años, él era un adolescente, muy triste me lo dijo, estoy triste. Digo, ¿por qué, hermano? Un joven que quiero mucho, la verdad, hoy joven, que a pesar de que no ha estado al 100% con sus papás, él sigue viniendo a la iglesia. Digo, ¿por qué, hijo? Habrá tenido en ese entonces, no sé, unos 18 años, no, 14 años. Es que me molesta que hablen del pastor. Hace 8 años, yo estoy hablando que tenía 32 años. ¿Quién tenía más madurez? ¿Ese adolescente o yo? Se supone que yo. Pues no, porque yo tenía 2 años en la iglesia. Y él es nacido en la iglesia. Cuando escuché ese comentario, me dijo, ¿y por qué no hacen? O sea, si el pastor hace mal las cosas, ¿por qué no se ponen a orar? Yo lo escuché y dije, qué hermoso habla este niño. Yo no conocía la palabra. Yo no tuve una palabra que decirle a ese joven o a ese adolescente en ese entonces. ¿Quién tenía mayor madurez? En la palabra. ¿Y con qué madurez? Con un corazón triste, contestó. Porque mi respuesta hubiera sido, pues, ¿de qué te quejas? Así es la iglesia, así es el pastor, así es esto. Pero con amor, me contestó. Dije, qué hermoso. Y así Moisés, el pueblo, ¿cómo le reclamaba a Moisés? Decía, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de donde estábamos? Estábamos bien. Aquí vienes otra vez. Y el pueblo a quejarse con Moisés de las cosas que ha hecho Moisés. Vamos a mismo Éxodo, capítulo 16, no anterior. Les invito, versículo 19. Voy a dar lectura. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretían. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta que la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogéis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos de los pueblos salieron el 7º día a recoger y no hallaron. Nuevamente Moisés les dice, así ha dicho Jehová. Los exhorta, así ha dicho Jehová. Y el pueblo ha hecho lo que quería. No obedecían la palabra de Dios principalmente y posteriormente no le hacían caso a su líder, que lo había puesto Jehová. Y nuevamente el pueblo hacía lo que quería. ¿El plan de Dios era perfecto? Era el pueblo de Dios. Y sin embargo, ellos querían hacer sus cosas como su mente, su razón les exigía. Y Moisés simplemente
pues seguía con lo que Jehová le pedía. Sigamos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cómo le habrá dicho Jehová? Porque aquí dice, preguntan, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Con ese tono. A veces, como platico mucho con Mayra y Abraham, que los quiero mucho, cuando Mayra les dice, Abraham, pero imagínense la voz de Jehová diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mi ley? ¿Hasta cuándo? Ya, ¿qué les falta? ¿Qué les he dado? ¿Qué más quieren? Imagínense que escucháramos la voz de Jehová en cada uno de ustedes. ¿Querían conocerme? Aquí están. Les puse un ministro, aquí lo tienen. Les puse un copastor, aquí lo tienen. ¿Qué quieren? Dejen de hablar, pongámonos a trabajar. ¿Quieren una voz fuerte? Que nos exhorte, porque yo me incluyo, porque a veces sí me da flojera trabajar. Y aquí está escrito, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Yo creo que fue un tipo de voz muy fuerte. ¿Y cómo habrá estado alegre del pueblo, triste del pueblo de Dios? Que no obedecían. Vayamos a Números, por favor. 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creéis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creéis en mí. Por cuanto siempre se estuvieron quejando. Amados hermanos, ¿nos quejamos mucho de la iglesia? ¿Siempre nos estamos quejando de todo? Siempre nos molesta que porque mandamos a arreglar las bancas, ahora porque hay mucha tierra. Que porque se mandaron a arreglar las bancas, hace 8 días había sillas. Que porque se mandó a arreglar algo, que porque se mandó a arreglar. Que porque no se manda a arreglar, porque no se mandó a arreglar. Que porque hoy tenemos una cámara de internet y tenemos tecnología y cuando no está la predicación podemos gozar de un internet, pues también nos molesta algo. Y siempre tenemos que estar en contra de algo. ¿Ustedes cómo creen que haya estado ese adolescente? Ubiquen hoy a un adolescente. El grupo de los adolescentes, y los invito, si hoy tienen la oportunidad de ver a un adolescente, a mi hermano Gabriel que está con los adolescentes, ubiquen en su mente al hermano Gabriel con un rostro triste, que se acerque a ustedes y les diga: estoy triste. ¿Pero qué tienes, hermano? Bueno, no, hermano. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Por qué estás así? Es que me da tristeza que hablen del pastor en lugar de que se pongan a orar. 10 años después tuve que aprender algo de la palabra. Tal vez hoy mi respuesta hubiese sido: tienes razón, hermano, estás muy triste y te invito a que oremos. Y hubiese orado con él. En ese entonces me quedé callado. Y aquí nuevamente dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. El plan lo tenemos. ¿Creemos en el Señor Jesucristo? Él murió por ti, por mí, por amor. Pero ¿qué tanto conocemos ese amor? Porque a veces hacemos nuestra voluntad. Porque si creemos en alguien, lo obedecemos ciegamente. Pero si creemos que creemos,
es diferente, porque no hacemos la voluntad del Padre, ni lo que el Hijo nos enseñó. Hacemos nuestra voluntad porque al final de cuentas decimos, pues así soy yo, así es César. Ni modo, amor, con este te casaste. Y pues no hay más. Y posteriormente dice, bueno, porque cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Imagínense que estas palabras fueran, parafrasear algo así: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de la iglesia de Belisario, por tanto no meteréis a la congregación de Belisario a la tierra que les he prometido. Wow. Qué difícil sería, porque Dios nos da, pero también Dios nos quita. ¿Pero qué creen? Si corregimos nuestro camino, nos vuelve a dar. Mi hermano Víctor, ¿usted ha estado en esos planes de Dios? Tiene, le quita y le vuelve a dar. ¿Algún hermano le ha pasado lo mismo? Hermano Héctor. Y cuando nos quita, ahí en verdad debemos de estar firmes en la fe. Últimamente a mí me ha pasado, y hace 5 días me acerqué con mi esposa que decía, no puedo más, y lloré. Pero lloré porque César no tenía fuerzas, mas no que no creyera en el amor de Dios. Porque como dice mi hermano Salvador, también es válido llorar. Ya no puedo. Problemas. Y al día siguiente otro problema nuevo. O sea, no fue el mismo de ayer, sino otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo. Y recordarán la predicación de mi hermano Salvador. Muchas veces no vemos al que está arriba o abajo. Simplemente vemos nuestros problemas y son muy grandes. Pero en ese llanto le agradecía a mi padre decir, bueno, mis hijos están sanos. Porque aquellos que tenemos hijos y cuando se enferman las cuentas son más caras. Pero había salud. Dios se manifestaba en mi vida. Simplemente hay que poner orden. Y en esos momentos difíciles, en verdad decir, Señor, tú sabrás cuándo. Y sé que las bendiciones serán aún más. Porque soy hijo tuyo, porque soy un hijo de un rey que creó los cielos y la tierra. Me darás todo conforme a mis actos. Porque si no corrijo también mis actos, pues César, yo te lo dar mañana, pero sé lo que tú vas a hacer mañana. Necesito que reflexiones hoy de lo mal que estás haciendo para que cambies. Entonces Dios nos da, Dios nos quita, pero sus tiempos son perfectos. Nunca llegará antes ni después, sino cuando en realidad tengamos esa madurez. Vayamos a 1 Samuel, por favor. Capítulo 8. Y vamos a leer una hermosa historia que dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No anduvieron los hijos en los caminos de su padre. Antes tuvieron la avaricia y dejándose sobornar. Después dice, entonces
los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cuántas veces también hemos escuchado hermanos de la iglesia que dice: es que yo veo que mi jefe, pues de la palabra de Dios no tiene, pero ni lo que yo tengo de astronauta? ¿Y cómo le va? Y regresamos a estos puntos. Como el pueblo de Israel, teniendo a Jehová en sus planes perfectos, ¿ustedes creen que conociendo el corazón de los hijos de Samuel hubiese dejado a uno de ellos o lo hubiera cambiado? Porque conocemos toda la historia. ¿Qué pasó con el primer rey? ¿Qué pasó con David? ¿Y qué pasó con todos los reyes que vinieron posteriormente? Jehová los conocía. Muchas veces tuvieron guerra con otros pueblos y fue vencido el pueblo de Judá. ¿Dios acaso no conoce todos los planes de cada uno de nosotros? Dios nos conoce aún más que nosotros a nosotros mismos. Porque a veces decimos: conozco hasta la palma de mi mano. Mira, no me hables de tu mano. Tienes 10 segundos para describir tu rostro. Descríbelo ahora. En este momento, porque te has visto por años, en un espejo te has visto. Descríbete tú ahorita. Y si te describes correctamente, no aproximadamente, correctamente, entonces probablemente te conozcas qué vas a hacer mañana. Y probablemente, pero Dios sabrá quién eres. Dios conoce tus cosas. Es más, antes de que le pidas a Dios, Él conoce tus necesidades. ¿Y cómo es posible que el pueblo pidiera un rey? Nuevamente cuestionamos las cosas de Dios. Pero, versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién? A Jehová. Sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué difícil situación estaba el pueblo. Porque los reyes, antes de entrar a una pelea, ¿qué hacían? Claro. ¿Y a quién le pedían? A Jehová. Jehová. O sea, el rey, el pueblo le pedía al rey. Y el rey le pedía a Jehová. Y el pueblo no quería. Pues qué plan perfecto tenía el pueblo, ¿no? Porque yo no lo entiendo. Sabotaje, señor hermana. Yo no entiendo estos planes. ¿Alguien de ustedes se ve retirado de los planes de Dios, sin la bendición de Dios? Sin llegar y decir: no, yo pedirle al Señor, yo ya me cansé. Porque la palabra dice: pedir al Padre en mi nombre. Yo ya me cansé, es más, ya gasté mucho ese nombre. Porque Dios no me escucha. No sé si tengo que orar en hebreo para que me escuche, porque ya luego mucha gente dice: no, yo ya sé hablar hebreo. No, pues está bien, pero tu corazón ¿cómo habla? No me hables de lenguas, háblame de tu corazón. ¿Cómo le pide a Jehová? Para que Jehová te escuche. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Jehová lo sabía todo del pueblo. Y aún decía: este es mi pueblo. Esto es lo que yo quiero. Papás que tenemos hijos, pues decimos: pues sí, este es mi pequeño.
esposas que tienen maridos, pues dicen, pues sí, este es mi esposo. Y pues, ni modo. Pero ¿qué tal los hijos cuando dicen, no, este me tocó como papá? Pero cuando somos papás decimos, papá, gracias por todo tu tiempo que me diste. Y mamá, bueno, pues no tengo ni palabras. Ahora, ¿qué palabras tenemos? A Jehová. ¿Cómo le daremos gracias cuando hemos fallado? Y no una vez, porque aquí habla de dioses. Sirvieron a dioses ajenos. ¿Qué pasa cuando un esposo engaña a su mujer? ¿Acaso la esposa le dice, no te preocupes, dime qué esposo no ha engañado a una mujer? No te preocupes, yo te perdono también, sigamos adelante. ¿Me volviste a engañar? No te preocupes, sigamos adelante. ¿Alguna mujer contestaría así? ¿Pero qué creen? Jehová lo hizo a su pueblo. Sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Y aún así les decía, este es mi pueblo. Y los cuidó y los protegió por mucho tiempo. Y los llevó por el desierto y les dio de beber y les dio el pan cada día. Vayamos primero a Mateo 6, por favor. Y dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hace rato decíamos, es que ya gasté el nombre de Jesús, ya hasta aprendí hebreo para que me escuche Jehová. Pero es que no es tanto el orar y pedirle. Aquí la palabra dice, buscad primero el reino de Dios. ¿O acaso dice, busca primero todo lo que necesitas? Es más, una lista de todo lo que requieres: una casa con qué dimensiones, un vehículo con qué marca, color, y vivir en playa o en ciudad. O sea, primero haz la lista, le pides a Dios, y ya cuando Dios te haya concedido todo, ahora sí buscas el reino de Dios. Creo que la palabra es muy simple. Buscad primero el reino de Dios. Y en momentos difíciles, llámese de salud, de trabajo, de familia, y primeramente en la congregación, ahí es donde seremos probados. Como Dios no me responde, yo dejo la palabra. Como hoy no cobre completo, hoy no diezmo hasta que cobre. O lo correcto sería, pues si no cobré completo, diezmaré lo que cobré. Porque Dios conoce mi situación. Y si hoy recibí el 50%, pues diezmaré sobre el 50%. Eso es lo que dice la palabra, dar el diezmo. O crear nuestro propio plan. No, cuando cobre completo, mejor doy el diezmo, porque ahorita tengo muchas deudas. Aquí es muy claro, buscad primero el reino de Dios. Y sin embargo, aquí pedían un rey. El pueblo pedía un rey. Saúl, ¿cómo era Saúl? Lo describe la palabra: grande. Era una persona grande. Y muchas veces vemos a nuestro hermano Andrés y decimos, ay hermano, qué alto está. Y el pueblo se iba principalmente por eso. No, este hermano, ¿cómo es buenísimo para pecar? Pero ¿cómo es su vida? Porque hay dos puntos. Quienes son instrumentos de Dios y quienes son hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos algo en tecnología, un celular, y no voy a preguntar quién tiene el celular, porque yo sé que el 99% tiene un celular. Y cuando el celular deja de servir, ¿qué hacemos? ¿Vamos y lo reparamos? ¿O más práctico, hacemos el cambio?
¿En la iglesia de Dios ha habido predicadores buenos? ¿Predicadores que han fallado? ¿Hermanos y hermanas que conocen mucho de la palabra y han fallado? Los reyes transcribían la palabra, ¿correcto? En la antigüedad y fallaban. Nosotros conocemos lo que debemos de hacer y aún así fallamos. Regresemos a 1 de Samuel, por favor. Capítulo 15, por favor. 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Saúl tuvo victorias? ¿Gracias a quién? A Jehová. ¿Saúl fue temeroso de Jehová? Saúl, una pregunta, ¿Saúl en qué tenía más confianza? ¿En su espada y su escudo? ¿O lo que el profeta le decía? Cuando el profeta le decía, ve a la guerra tal día, tal hora y vas a hacer esto, o simplemente Saúl agarraba su espada y decía, ejército, vayamos a atacar. Escuchaba lo que Samuel le decía, pero el pueblo aún quería el rey, y como el rey ganaba en batallas, qué buen rey tenemos, grande el rey. ¿Y Saúl estaba entregado en realidad a Jehová? ¿O le convenía estar del lado de Jehová? Ya muerto Samuel, ¿qué pensaba Saúl? Si después de la segundo triunfo hubiese fallecido Samuel, hubiera muerto Samuel, ¿Saúl hubiese tenido esa confianza? ¿Saúl está entregado a Jehová? Ahora quitemos la palabra de Saúl y pongamos nuestro nombre. ¿Estaba entregado a Jehová? Porque cuando nos entregamos a la palabra, aceptamos los planes de Dios, sean buenos, sean difíciles. Pero también, por otro lado, pues el enemigo trabaja para que fallemos. A veces entendemos que sí, vino el Hijo de Dios, reconocemos el Hijo de Dios, seguimos las leyes no nos va a salvar, simplemente llevamos una ordenanza, pero sí reconocemos que el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y nos pide que no volvamos a pecar, nos pide que nos bauticemos, nos pide que cambiemos. Porque el plan de Dios es perfecto. Nos pide y obedecemos. O como medio obedecemos. O como se acerca la cena del Señor, procuramos obedecer más. Vayamos a Samuel 28, por favor. Entonces, 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él les dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra y a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues, ¿pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién
te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de una mano. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por miedo de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Muchas veces decimos, en realidad, ¿Jehová se ha apartado de mí? No es la pregunta que debemos hacer, hermanos. La pregunta es: yo no he seguido los planes de Dios. Jehová, ¿por qué está molesto conmigo? Pero es fácil hacer las otras preguntas. Qué sencillo como humanos, como hombres, hacer ese tipo de preguntas, culpar a la otra persona y no decir: ¿en qué te he fallado, Dios? Házmelo saber para cambiar mi posición. Y así sencillamente, sin darnos cuenta, estamos en malos pasos, porque creemos que estamos en lo correcto, creemos que hacemos lo correcto. Y cuando un hermano se acerca y nos exhorta a cambiar, ya es mi enemigo. Y no escuchemos al hermano. Es un instrumento que Dios ocupó para exhortarnos y cambiar. Y no hagamos lo que Saúl dijo. El por qué Jehová no contesta. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. No busquemos esa parte. Si Jehová le pedimos que entrara a nuestras vidas, sigamos en ese camino. Vayamos a Primera de Juan, por favor. Capítulo 5. Juan y luego Primera de Juan. Primero Juan 3, por favor. 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo es uno, seamos salvos por él. Y antes de ir a Primera de Juan, quiero leerles algo de la Biblia, mi hermana, en lo que prepara un video de 4 minutos. Dice así: un plan que a veces se nos olvida, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. No abrió la boca. Y así fue lo que esta persona, el Hijo de Dios, sabía lo que él iba a padecer. Adelante, hermano. Sin audio, así está bien nada más. Lo que él iba a padecer. Pueden verlo. Es esa persona, es una parte de una película. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús, quien nos ha enseñado el camino que debemos de cambiar como iglesia, que debemos de llevar esas mentes, esas imágenes presentes de algo que una persona imaginó cómo pudo haber sufrido y lo plasmó en una película. Así nosotros plasmemos tal vez alguna imagen de lo que se está proyectando. Porque el plan de Dios es perfecto. No seamos como el pueblo que pidió un rey por encima de Jehová, que tuvieron dioses, y aún así, con todos los engaños, Jehová envió a su Hijo para que nosotros en realidad cambiemos, para que nosotros cada día tengamos una palabra. Por si un día un joven o un adolescente llega triste, tengamos esa palabra de decirle: oremos, pidámosles a esta persona que algún día hace 2000 años murió por amor, porque el plan de Dios es perfecto, porque el plan de salvación está en nuestras manos y de nosotros depende tenerlo o simplemente un día despertar y decir: no estoy en ese plan, porque yo fallé. Jehová nunca falló en mí. Yo me abandoné.
ahí termina. Eso es lo que vemos hoy. Lo último que nos regaló, un buen paisaje, momentos que disfrutar y reflexionar en nuestras vidas. Ahí ponle pausa, hermano. ¿Acaso lo que sufrió lo podemos dejar como que venga el otro? Dios, mándanos otro hijo para ver si así entendemos. O mejor reflexionamos. Entendemos el plan de Dios que es perfecto. Y grabamos esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hizo se resume en una sola palabra: amor. Que Dios los bendiga. Pasa vos.